Hola, qué gusto que podamos estar conectados en esta oportunidad a través de las diferentes redes sociales y a través de las diferentes plataformas en el internet. Muchas gracias por estar conectados en esta noche, que Dios te bendiga y Dios te ayude mucho. Y vamos hoy a estudiar un tema muy importante y lo hemos titulado así: ¿Cómo ser bendecidos por Dios? Esta es una pregunta importante, interesante, porque muchas veces cuando estamos en la calle o estamos con amigos, nos despedimos diciendo, que Dios te bendiga. ¿Qué significa en realidad esta frase, que Dios te bendiga? ¿Qué implicancias tiene el que nosotros digamos esta frase a las personas? Bueno, hoy día lo vamos a ver. Sin embargo, antes de saber qué cosa es que Dios te bendiga, necesitamos saber qué no es Dios te bendiga o qué no es la bendición de Dios. Bueno, en primer lugar, no es bendición de Dios recibir una respuesta material, recibir cosas materiales, beneficios materiales. Cuando se trata de la bendición, no solamente se debe entender que uno va a recibir un beneficio material de parte de Dios, no solamente. Tampoco es que la bendición de Dios se dé tanto para justos como para impíos de manera igualitaria. La bendición de Dios tiene que ser de alguna manera para uno de ambos, no para los dos. Si no, el impío seguiría en su camino siendo bendecido por Dios y el justo que busca mejorar cada día seguiría siendo bendecido por Dios. Entonces, si no es así, ¿qué es entonces la bendición? Para eso vamos a ir a la Biblia, al libro de Génesis, al capítulo 12 y versículo 3, así que vamos a estudiar juntos. Acompáñame ahí con tu Biblia. Génesis capítulo 12, versículo 3. Y vamos a abrir rápidamente nuestra Biblia en el primer libro de la Biblia, en el capítulo 12, en el versículo 3. Y dice así: bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le promete aquí a Abraham que él sería uno de los que serían bendecidos. Si alguien lo maldiciese, entonces Dios se encargaría de que también tenga las consecuencias de maldecir. Por otro lado, si lo bendijeren, es decir, si le desearan un bien a Abraham, pues también ellos serían bendecidos. Sin embargo, en la última parte del texto nos llama la atención: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La palabra en hebreo para bendecir viene del verbo baraká, que significa obviamente bendecir, desear un bien a alguien. Y es lo que Dios le está proveyendo a Abraham. Sin embargo, la misma Biblia se explica así sola. Así que vamos a ir al Nuevo Testamento para descubrir qué significa en realidad que bendeciré a todos, bendeciré a todas las familias de la tierra en ti. El apóstol Pablo nos explica qué significa este texto en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Muy bien, y vamos a darle lectura. Dice así: Cristo nos redimió, es decir, nos rescató de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por medio de la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Bueno, vamos a ir por algunos momentos en el texto. Hemos leído todo el texto, pero ahora vamos a ir por algunas partes específicas del texto. Dice Gálatas 3:13 que Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley. ¿Por qué? Miren lo que dice más adelante: hecho por nosotros maldición, es decir, por nuestra causa fue venida una maldición. Ahora, cuando nosotros vemos aquí en el texto, inmediatamente recordamos el hecho donde Adán y Eva recibieron
de la voz de Dios una maldición para la tierra donde vivían debido al pecado que habían cometido. Y ahora en el verso 13 de Gálatas se nos habla de que Dios envió a Cristo para rescatarnos de esa maldición. Sin embargo, entre paréntesis en el texto se nos dice que ya estaba escrito que toda persona que es colgada en un madero es maldita. Y ahorita vamos a revisar un poco eso. En primer lugar, tenemos que darnos cuenta de una cosa especial. El texto está hablando acerca de la condición humana. Por naturaleza, debemos nosotros ser juzgados y maldecidos. ¿Por qué? Porque hemos desobedecido a Dios, porque nos hemos apartado de Dios, porque hemos errado al blanco. Una de las palabras que se utilizan en estos textos vienen del verbo awom, en el hebreo awom, que significa maldad, iniquidad o comúnmente pecado. Y nuestra condición humana es que nosotros deberíamos llevar esta maldición y tomar las consecuencias de nuestra maldición y ser juzgados por nuestros actos malos. Esta es la condición humana. En segundo lugar, también en este texto nos damos cuenta de la intención divina. Intención divina porque ninguna de nuestras obras nunca nos hará benditos. Es decir, nada de lo que hagamos en esta tierra hará que nosotros seamos benditos. ¿Hay alguna situación especial para recibir la bendición de Dios? Pues lo vamos a ver dentro de poco. Sin embargo, ninguna de las cosas que el ser humano pueda fabricar o buscar nos hará benditos delante de Dios. Así que el ser humano no tiene una capacidad innata para buscar la bendición de Dios. Sin embargo, es Dios quien hace todo el trabajo. Primero, nuestra condición. Segundo, la intención de los seres humanos. Número 3, la respuesta divina. Pues veamos ahora la tercera situación. Dice el texto que Jesús, ahí está en el texto, para que en Cristo la bendición de Abraham alcance a los gentiles. La bendición de Abraham. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos visto Génesis? Que serían todas las familias de la tierra benditas en ti. Es decir, la bendición de Abraham sería la bendición de nosotros. Aquí está la respuesta divina. Que Jesús se llevó nuestra maldición. La maldición que nos correspondía, Dios se la lleva y la pone en Cristo. Ahora, Pablo está hablando claramente acerca de una situación que se encuentra en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 21 y 23 y vamos a darle lectura. Deuteronomio capítulo 21 y 23 y dice así. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. El texto nos está hablando acerca estos textos son escritos por Moisés, así que están hablando acerca del Antiguo Testamento, están hablando acerca de los castigos y se está poniendo en consideración que todo aquel que es colgado en un madero, en realidad ese es un maldito, es decir, que carga sobre sí maldad. El texto de Gálatas, en el que Pablo está explicando esto, está haciendo relación a esta situación. Es decir, que el ser humano tiene una naturaleza caída. Por otro lado, en Isaías capítulo 53, versos 4 y 5, nos habla de cómo esta maldición es arrancada del ser humano. Dice así, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Mira qué interesante, porque lo que acabamos de leer es apenas el verso 4 y el verso 5. En el verso 5, donde dice molido por nuestros pecados, la palabra en hebreo que aparece para pecados es awam.
Por otro lado, en el verso 6, en la última parte donde dice que Jehová cargó en él, es decir, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, vuelve a utilizar la palabra awon, pecado, maldad o iniquidad. Y mira lo que dice ahora en el verso 11, en la última parte también. Y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Otra vez la palabra awon, la palabra que se utiliza para especificar el pecado, la culpa, la transgresión, la maldad. Qué interesante, que la maldición que vino sobre nosotros por causa del pecado, ahora se está pasando sobre otra persona, quien es Cristo. Según la profecía en Isaías, esta estaba pasando a Dios mismo. Sin embargo, en el Nuevo Testamento nosotros entendemos que Dios hizo justicia a nosotros, nos hizo justicia en Cristo. Vamos a leer otro texto. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, y dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, Jesús no cometió pecado alguno, pero se sumó los pecados de todos en él. Por eso dice Gálatas que el que es colgado en un madero es maldito. Y es que Dios trajo sobre sí, Jesús trajo sobre sí la maldición que nos correspondía y la puso sobre sí sin que Él fuera culpable de esta maldición, sin que Él hubiera pecado. Y la Biblia nos habla de que Jesús nunca pecó, pero cargó sobre sí nuestra maldad y la clavó en la cruz del Calvario. Mira este texto ahora de Romanos capítulo 8, versículo 3. Romanos capítulo 8, versículo 3. Dice así: lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Así que nosotros podemos darnos cuenta aquí que la solución divina, la respuesta divina fue quitarnos esa maldición. Vamos a revisar entonces lo que estamos diciendo. En primer lugar, la naturaleza humana, la condición humana nos dice que nosotros somos pecadores y ajusticiados y nuestra sentencia es una maldición. Por otro lado, tenemos la intención humana que por más que el ser humano quiera solucionar estas cosas, no puede, no tiene cómo, está bajo maldición. Así que aquí viene en tercer lugar la respuesta divina, el intercambio o conocido como expiación. Cristo pone tus maldiciones y mis maldiciones de nuestra naturaleza pecaminosa y las pone sobre sí. Y Él, en semejanza de carne, dice el texto, Él las crucifica en la cruz del Calvario. Es decir, lo que nosotros teníamos que morir, lo muere Cristo en la cruz del Calvario. Ahora veamos una cuarta cosa, la bendición. Mira lo que dice 1 de Corintios capítulo 12, versículo 3. 1 de Corintios capítulo 12, versículo 3. Dice así: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice de Jesús sea anatema, como tampoco nadie puede exclamar Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. La bendición en Cristo en realidad es la promesa del Espíritu Santo. ¿Cómo es esto? Lo acabamos de leer en el texto. En la última parte se dice que nadie puede decir, nadie puede darse cuenta, nadie puede enterarse de que Jesús es el Señor si no fuera por el Espíritu Santo. ¿Te has dado cuenta que cuando leímos Gálatas 3:13 también se hablaba acerca de esto? Pues bien, acabamos de llegar al punto crítico de nuestro estudio en esta noche. Nos está diciendo aquí el texto de 1 de Corintios que hay una manera de conocer a Dios y es a través del Espíritu Santo. Esa es la bendición que Dios prometió a Abraham. Número 5.
¿Cuál es ese proceso de bendición? En el Evangelio, nosotros recibimos la bendición de ser perdonados, lavados, limpiados. Y para que esto no vuelva a ocurrir, también recibimos el Espíritu Santo. Vamos a leer de nuevo nuestro texto de Gálatas, ¿se acuerdan? Gálatas capítulo 3, verso 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, ¿cuál es la bendición de Abraham? Ahorita la vamos a entender, alcanzase a los gentiles, a fin de que por medio de la fe, miren lo que viene, recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Qué cosa entonces es la bendición de Dios? La bendición de Dios es la compañía del Espíritu Santo. Cuando nosotros decimos que Dios te bendiga, estamos deseándole que el Espíritu Santo lo posea completamente, para que sea limpiado de su pecado, para que se dé cuenta de su mal, para que se arrepienta, para que se bautice y para que reciba el don del Espíritu Santo. Y entonces, ¿por qué no recibimos la bendición de Dios? ¿Acaso Dios no es capaz de bendecirnos? No, sí. Mira lo que dice Lucas. Lucas capítulo 11, versículo 13. Lucas capítulo 11, versículo 13. Dice de la siguiente forma. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Así que aquí nosotros tenemos una respuesta clara. ¿Dios quiere bendecirnos? Sí, Dios quiere darnos de su Espíritu Santo. Y entonces, ¿cuál es el problema? ¿El problema es Dios que no puede o somos nosotros que no queremos? Pues obviamente el problema no es de Dios. Dice la Biblia aquí que Dios sí está dispuesto a darnos el Espíritu Santo. Entonces nos queda el otro lado. Somos nosotros el problema de no poder recibir el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué nos falta para que nosotros podamos recibir la bendición de Dios a través del Espíritu Santo? Pues hay 4 textos que nosotros vamos a revisar y luego en la semana estaremos hablando acerca de estos textos. Romanos capítulo 10, verso 9. Dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La primera cosa que podría empezar el proceso para que nosotros seamos benditos es la confesión. Pues en estos días, el día de mañana específicamente, estaremos hablando acerca de qué cosa es la confesión y cómo se hace esta confesión. Pues bien, dice aquí que para ser salvos necesitamos confesar nuestros pecados. Veamos otro segundo texto. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, 14, dice así. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. La segunda cosa que nosotros debemos comprender en el proceso para ser bendecidos es que debamos humillarnos. ¿Qué cosa es la humillación? Lo veremos exactamente el domingo. Ahora veamos otro texto. En Mateo capítulo 9, versículo 13. Y dice así. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Tremenda palabra porque a veces la confundimos con remordimiento. Así que en esta semana estaremos hablando de ese otro proceso, el arrepentimiento. Ahora veamos otro texto. Primera de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.
La oración ferviente es otro de los pasos elementales en la vida del cristiano para ser bendito por Dios. Quiero que leamos esta cita en Mensajes Selectos, en el tomo 1, en la página 141, que dice así: Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden, que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Sin embargo, mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. Así que en el texto nos dice lo mismo que hemos encontrado en la Biblia: la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente son las condiciones que Dios tiene para que nosotros podamos ser reavivados. Es decir, para que nosotros podamos ser bendecidos, para que podamos tener el Espíritu Santo. Veamos esta otra cita de Mensajes Selectos también. Mientras la gente esté tan destituida del Espíritu Santo de Dios, no puede apreciar la predicación de la palabra. Pero cuando el poder del Espíritu toca su corazón, entonces no quedarán sin efecto los discursos presentados. Guiados por las enseñanzas de la palabra de Dios con la manifestación de su Espíritu, ejercitando un sano juicio, los que asisten a nuestras reuniones obtendrán una experiencia preciosa y al volver a su hogar estarán preparados para ejercer una influencia saludable. Sin el Espíritu Santo, la posición, el estudio de la palabra, la exposición de la palabra no tendría sentido. Las personas a veces no sienten ganas de leer la Biblia porque sencillamente no han incurrido en búsqueda del Espíritu Santo. Y terminamos esta parte con esta cita interesante y dice así: los incrédulos tienen derecho a esperar que los que profesan ser observadores de los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús hagan más que cualquiera otros para promover y honrar la causa que representan por su vida consecuente, su ejemplo piadoso y su activa influencia. Así que muchas de las personas que no conocen a Cristo van a conocer a Cristo gracias a ti y a mí. ¿Y cuáles son esas tres cosas que las personas van a ver? En primer lugar, su vida consecuente, lo que habla, lo que dice la Biblia, lo que ha aprendido de la Biblia, ¿realmente lo hace? Segunda cosa, su ejemplo piadoso, que realmente las actitudes, las formas que se aprende de la Escritura lo hace. Y tercer lugar, su activa influencia. ¿Es influyente en todo lo que hace? ¿O por las redes sociales es una persona y en la vida real es otra persona? La influencia es la misma de la cual él es o lo que profesa ser. Pues bien, estos pasos son necesarios para que nosotros podamos disfrutar de la bendición de Dios. ¿Y cuál es la bendición de Dios? El Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando nosotros conocemos a Cristo, entonces somos perdonados, lavados, limpiados de nuestro pecado. Pero para no volver a pecar, necesitamos el Espíritu Santo. Eso es ser bendecido por Dios. La bendición de Dios no se recibe demostrando a Dios que yo ya he cambiado, sino se recibe cuando nosotros vamos a Dios como estamos. No hay necesidad de que nosotros busquemos alguna forma de cambiar por nosotros mismos. Tenemos que dejar que todo ese proceso lo haga Dios en nosotros. ¿Y cómo lo va a hacer? Cada día de esta semana lo vamos a estudiar juntos para ver qué es lo que Dios tiene para nosotros a fin de que recibamos su Santo Espíritu como el regalo más preciado para nuestra vida en esta época en especial. Si tú realmente has sentido en tu corazón que es necesario entregar nuestra vida a Jesús y que podamos tener su Santo Espíritu en nuestra vida, entonces ahí donde estás, antes de orar, por favor, en las redes sociales, usa el hashtag, es el numeral, y escribe: yo quiero ser bendecido.
Entonces, ahí donde tú estás, escribe el hashtag Yo quiero ser bendecido y propaguemos a otros el mensaje que hoy hemos aprendido acerca de la palabra de Dios. Que bendición no es más que otra cosa que recibir el Espíritu Santo de Dios. Que Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana en nuestros 10 días de reavivamiento online. Vamos a orar. Y después de la oración tendremos un canto especial y yo quisiera que tú medites en este canto especial. Vamos a orar. Dios nuestro que moras en los cielos, gracias Señor porque tú has provisto todo para que nosotros no faltemos a nada. Has provisto todas las maneras y todas las formas para que nosotros sigamos tu caminar. Permite ahora que nosotros podamos ser bendecidos con tu Santo Espíritu en nuestra vida y que podamos ayudar a otros también a que puedan conocer este hermoso camino que has puesto a nuestra disposición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo. Puedes, Padre amado, por favor, te lo pido, borra todos mis pecados y cambia el rumbo de mi vida.